sermón de hoy será Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 16. Y el título de este sermón, como lo ven, es Un solo pueblo de Dios. Un solo pueblo de Dios. Así que ya conocemos cuál es la idea principal del libro de Efesios, ¿verdad? Reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria. Ese va a ser siempre en cada sermón la idea principal. Tengamos eso en mente, la unión en Cristo. Los argumentos que Pablo nos va a dar en este texto, en este sermón de hoy, es el verdadero Israel. Yo sé que es una palabra conflictiva entre denominaciones, entre corrientes de estudios, ¿no? Es complicado. Pero aquí vamos a ver que hay un verdadero Israel. Vamos a ver que va a ser revelada una iglesia universal. Y todo esto que es el cuerpo de Cristo. Más adelante vamos a ver estos argumentos, aunque de repente no en estas palabras, pero sí el principio de estas palabras. Así que lo he dividido en 3 puntos y mi primer punto sería judíos y gentiles. Porque así empieza el texto. En Efesios capítulo 2, 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en manos de la carne, con mano en la carne. Así que, hermanos, recordemos un poco de la historia, un poco de historia, y acompáñame a Génesis 17. Génesis 17, del 9 al 14. El sermón va a ser un poquito largo, ténganme paciencia, pero es importante cada punto. Génesis 17, del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, o sea, en el corte, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, apartada, ha violado mi pacto. Así que tenemos el pacto de Dios con Abraham, a partir de Abraham. Ya que en este capítulo cambia, gracias a este pacto cambia de Abraham a Abraham. Es en este momento que Dios hace en este pacto el cambio de nombre de Abraham. Y este es el pacto de Dios, la principal. Este es el pacto de Dios en Génesis 17:7. Génesis 17, antes de estos versos, dice, y estableceré, le dice Abraham, mi pacto entre mí y ti, ante todo lo que hemos leído, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este es el pacto. ¿Se dan cuenta? En sí no era cortar el prepucio. Cortar el prepucio significaba que tú entrabas a un pacto donde entrabas al pacto porque dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este era el pacto, ser su Dios de su pueblo. Y el cortar el prepucio era señal de esto. ¿Me entienden? Así que no es el acto de cortar la finalidad del pacto, sino ser pueblo de Dios, ser pueblo escogido de Dios. Así que Dios ordena circuncidar a los recién nacidos a los 8 días de nacidos. También ordena circuncidar a los esclavos, a los comprados con dinero. Pero también todo aquel que quiere ser nacionalizado judío. Había gentiles que querían ser del pueblo judío, también tenían que pasar por este pacto, ¿verdad? Por esta señal de pacto. Lo interesante es que se circuncidaba solo a los varones y no a las mujeres. Claro, es un pacto donde se tiene que cortar el prepucio del pene, ¿verdad? Un corte. Y las mujeres no entraban en este pacto. Así que yo no entiendo cómo algunas denominaciones pueden decir que el bautismo es la continuidad
¿verdad? Del pacto de Abraham de circuncidar, si a las niñas no se circuncidaban. Entonces, si en el bautismo se bautizan niños y niñas, ¿cómo puede ser continuidad de esto? No hay lógica, no hay lógica. Entonces, ¿qué pasaba con las niñas? Pues las niñas, a pesar de no ser dentro del pacto, pues estaban en el pueblo de Israel, ¿no? Eran parte del pueblo de Israel, pero el pacto era con los hombres. La señal del pacto era con los hombres. Las mujeres también eran parte del pacto, pero la señal lo llevaban los hombres. Pero bueno, lo de bautismo será para otro momento, no es ahora, era un punto para decir, no entiendo por qué relacionan eso, pero bueno. Pablo nos dice en nuestro texto de hoy, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿quiénes son los gentiles en la carne? Los gentiles son todas aquellas personas que no han nacido en el pueblo de Israel. O sea, nosotros. Yo no veo ningún judío aquí, alguno de familiar o descendencia judía, pues no lo sé. Pero yo no veo judío, así que vosotros y yo somos gentiles. En ese momento hubiéramos sido gentiles, ¿verdad? Porque no hemos nacido en el pueblo de Israel. Así que tú y yo somos gentiles, ¿verdad? Tú y yo somos gentiles. Pero vamos a ver más adelante que sí somos judíos espiritualmente. Espiritualmente en la palabra se nos llama judíos. A pesar de que somos gentiles, se nos llama judíos, no todos los gentiles. Se nos va a llamar que somos el verdadero Israel. Se nos va a llamar también pueblo de Dios Israel. Y como verdadero me refiero, y cuando digo verdadero Israel, me refiero no al Israel étnico, a la nación, sino no a la circuncisión de la carne, sino a la del corazón, a la del oído, porque la Biblia habla de circuncidar el oído, de circuncidar el corazón, no solamente el prepucio. Entonces, esto lo veremos más adelante, por qué nosotros somos parte de ese pacto siendo gentiles. Pero Pablo dice por ahora, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, mayoritariamente cristianos, mayoritariamente todos constituidos por cristianos, pero por gente gentil. La mayoría de la iglesia de Éfeso era gentil, ¿verdad? Pero también había judíos que se habían convertido al cristianismo, creyentes en el Mesías, en Cristo Jesús. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, nos dice, los no nacidos en Israel, está diciendo vosotros, los que no nacieron en Israel, según la carne por nacimiento, os llamaban como incircuncisos. Quiere decir que no, al no nacer en Israel, no pasaron por la ceremonia, no pasaron por el ritual de cortar el prepucio. Ningún gentil pasaba por ese ritual, por eso les dice vosotros los gentiles. Quienes llamaban a los gentiles incircuncisos, ¿quiénes los llamaban? Los judíos llamaban incircuncisos a los gentiles. Así que no pasaban los gentiles por esta ceremonia a los 8 días de nacidos, porque solamente era con el pueblo de Israel. Así que, hermanos, los judíos se sentían altamente privilegiados de ser judíos. Llevaron a un extremo este privilegio. El pueblo escogido por Dios, el Israel étnico, obedecían a rajatabla el circuncidarse, no dejaban pasar ningún hijo sin circuncidarse, ni a sus esclavos, obedecían a rajatabla todo este mandato. Esto no era negociable en el pueblo judío, no era negociable el circuncidarse, el no circuncidarse, no era negociable. Todos tenían que entrar al pacto de Dios, todos los recién nacidos. Los esclavos tenían que entrar al pacto de Dios. ¿Para qué? Para no ser rechazados, ¿verdad? Para ser parte del pueblo de Israel, tenían que pasar por este rito de la carne. En Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Le está hablando a los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo. Vosotros los gentiles, le está hablando a los gentiles, pero también tómalo para ti, vosotros los gentiles, tú, en cuanto a la carne, en cuanto dice, y esto lo vamos a ver más adelante, qué significa en cuanto. Pablo enumera la situación en la que se encontraban los gentiles.
antes de venir a los pies de Cristo. ¿Cómo eran los gentiles? Esto era Israel y todas las naciones extranjeras, los gentiles. Va a enumerar cómo era esta gente antes de venir a los pies de Cristo. Y antes que el Hijo se encarnara, antes que viniera el Hijo, antes que viniera Jesús a este mundo. Dice, estaba sin Cristo. Estaba sin Cristo, no había venido Cristo. Antes se encontraban así sin Cristo. Entonces la promesa solamente era para el pueblo de Israel, no para los gentiles, no ha venido Cristo. Hermanos, antes que Jesús viniera a este mundo y dar su vida por muchos, el pueblo escogido para llevar esa luz a las naciones era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que llevar la luz de Dios, la luz de la salvación a los gentiles. Ese era su trabajo como pueblo escogido. Debían cumplirlo como pueblo judío. ¿Verdad? Estábamos sin Cristo. Así que los gentiles estaban apartados de la promesa del Mesías, el Cristo. No era que antes de la fundación del mundo estuviéramos sin Cristo. Recordemos que nosotros, los gentiles, antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, fuimos predestinados, pero en ese momento estaban sin Cristo. Los gentiles estaban sin Cristo, a pesar de que somos escogidos, predestinados, pero nos dice que en ese momento, en ese instante, estábamos sin Cristo. Y a eso vino Jesucristo, por esa situación en la que vino Cristo, para que ya no estemos lejos de esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Para ser tu Dios y de la descendencia después de ti. Esa es la promesa. Para eso vino Cristo, para que no estuviéramos lejos de la promesa. Luego nos dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía de Israel, excluidos, nos dice, alejados, excluidos de la ciudadanía de Israel, apartados, como dije anteriormente, al no ser parte del pueblo de Israel, no tenemos la ciudadanía, por lógica, no eres parte de Israel, no tienes la ciudadanía de Israel. Podíamos ser parte de este pueblo escogido al nacionalizarse y cumplir los ritos ceremoniales de cortarte el prepucio. Podía hacerlo. Estabas alejado, podía hacerlo al nacionalizarte. Pero, ¿cuál era el mandato? Llevar luz a las naciones, ¿verdad? Nos dice Pablo también que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Pablo habla acerca de los pactos. En plural, dice, ajenos a los pactos. A muchos pactos habla. Habla en plural. Sin duda que se refiere a muchos pactos, pero recordemos que hay un solo pacto, el pacto de gracia. En el pacto de gracia estaban los sacrificios, ¿verdad? Y estaba conformado por muchas cosas antes que viniera Cristo. Una de ellas principal era el sacrificio, estaban también la alimentación, pactos de alimentación, pactos de, ¿verdad? Así que habla de muchos pactos, pero sabemos que es un solo pacto, el pacto de gracia. Así que estábamos alejados de ese pacto de gracia. Estábamos alejados de ese pacto de gracia. Ese es el pacto de la promesa, el pacto de gracia, por su cual su principal elemento es indudablemente la promesa de Dios: yo seré vuestro Dios. Por medio de esa promesa, el promesa de gracia, yo seré de vuestro Dios. Pero en el medio de esa promesa estaba él circuncidarse todavía, no había venido Cristo. Este pacto es exclusivamente con el pueblo de Israel, la promesa del Señor. Ahora recordemos que el pacto es por medio de la fe. El pacto es por medio de la fe. Esto le pasó a Abraham, que creyó y que le fue contado por justicia antes de la ordenación, antes de que Dios ordenara la circuncisión en Génesis 17. En Génesis 15, si vemos en Génesis 17 cómo Dios ordena circuncidarse, pero en Génesis 15 vemos que es por fe. Dice Génesis 15, 4 al 7. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Hermanos, Dios se reveló de forma parcial al pueblo judío. Se reveló de forma parcial al pueblo judío y tuvo un trato especial con ellos. Tuvo un trato especial. Diferente fue el caso de los gentiles que estaban separados de Dios y de su pueblo escogido.
Pero Dios tenía un plan especial para los gentiles, de revelarse a ellos por medio del Hijo, ya no por pactos y promesas y sacrificios, sino por el Hijo a su debido tiempo. Ahora estamos viendo que la fe fue antes de la de ordenar circuncidar. Y eso hay un porqué, y luego Pablo en Romanos jugará con eso. Demostrará al pueblo de Israel que no han entendido bien la palabra, ¿verdad? Nos dice Pablo que estábamos sin esperanza. Hermano, al ser gentiles estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro destino era morir e ir al infierno. El pueblo de Israel no cumplió su tarea, ¿verdad?, de ser luz y sal a las naciones. Esto se cumplió por poco tiempo en el reinado de Salomón, que sí, ¿verdad?, venían todas las naciones a ver por qué el pueblo de judío era tan bendecido y conocer a su Dios, ¿verdad? Pero después de Salomón, después de los exilios y el retorno de los exilios, Israel se volvió muy nacionalista, completamente cerrado, nacionalista. Se volvió celoso de sus pactos por causa de los exilios, ¿verdad? No querían volver a ser exiliados, entonces se volvieron muy nacionalistas, muy cerrados con los gentiles. Entonces no cumplieron su trabajo de ser luz a las naciones. En Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Se cerraron por completo los judíos. No fueron a predicar a Cristo, ni fueron luz, ni fueron sal a las naciones gentiles. Y Pablo nos dice a nosotros, si no envían, si no salen a predicar, ¿quién nos va a escuchar? Esta fue la misión de Israel como pueblo escogido de Dios y no lo cumplieron. En Isaías 49:6, la traducción del lenguaje actual nos dice: Dios le dijo a su fiel servidor, yo te he enviado, y te das cuenta la tarea, yo te he enviado para que reúnas las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Ese era el trabajo de Israel. Todos los que estaban expatriados, traerlos, unirlos, y este pueblo ser luz a las naciones. Para eso ordenó Dios a Israel que se reunieran después del exilio. No lo cumplieron, se nacionalizaron, se cerraron en sí. Lo cual ahora es la misión del Israel, el verdadero Israel, la iglesia. Mateo 5:14 dice: vosotros, hablando de la iglesia, y está utilizando el mismo lenguaje que Isaías, vosotros sois la luz del mundo. Está usando el mismo lenguaje para el verdadero Israel, la iglesia. Una ciudad santa sobre un monte no se puede esconder. La iglesia no se puede esconder. Tiene que salir de ese monte, tiene que predicar el evangelio. No lo hizo Israel. Ustedes son el verdadero Israel, van a hacer esto, lo dice. Tienen que hacer luz en el mundo. ¿Se dan cuenta que nosotros somos la continuidad de esa promesa, de ese pueblo de Israel, que no cumplieron, pero nosotros en Cristo Jesús, la iglesia lo va a cumplir? Y este verso es importante en Hechos de los Apóstoles 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Está utilizando la misma palabra otra vez de Isaías. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Ahora sí, todo el verso de Isaías completo lo está utilizando para la iglesia, para el verdadero Israel. Le dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí viene lo importante, y creyeron todos. ¿Creyeron todos? Solamente eso es, y ya está. Creyeron todos, no creyeron todos. Habían muchos, pero no creyeron todos. ¿Qué nos dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Podían haber 1000. Los 1000 no fueron ordenados para vida eterna. Solamente los que fueron ordenados para vida eterna, escogidos, predestinados. Solamente ellos son los ordenados para vida eterna, aunque hayan 5000, aunque haya 100,000. Pueden no haber sido los 6000. Cuando Pedro predicó, 6000 se juntaron, todos fueron ordenados. Pero ya sabemos nosotros que si salimos a las calles, o 0, o 1, o 2, que pueden estar ordenados para salvación eterna, para vida eterna, pues vienen a los pies de Cristo. Pero no solo fue el pueblo de Israel y luego la iglesia. Todo es empoderado, todo cristiano es empoderado para llevar la verdadera luz del mundo que es Jesús. Ahora nosotros,
que hemos sido ordenados y escogidos para vida eterna, nuestro trabajo es ser luz y sal a las naciones, a los gentiles, a la gente que está fuera sin Cristo. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en esta vida. Ahora entendemos quién es la luz del mundo. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que ser la luz del mundo? Porque tenían el mensaje del Mesías, del Cristo. Ahora entendemos por qué nosotros somos la continuidad en este mensaje, ¿verdad? De llevar la luz al mundo, de llevar a Cristo. Porque Cristo vino a ser la luz del mundo, nosotros unidos a Cristo somos la luz del mundo a los gentiles. También nos dice Pablo en el texto, sin Dios en el mundo, que estamos sin Dios en el mundo. Los gentiles sí tenían otros dioses. Israel tenía el único Dios verdadero. Los gentiles tenían sus dioses con minúscula. Tenían sus dioses. Pero les dice sin Dios en el mundo, ¿verdad? Ellos tenían sus creencias de dioses falsos. Por el mismo hecho de estar apartados de Dios, lejos de Dios, crearon sus propios dioses, ¿verdad? Aparte de la promesa del pueblo de Israel. Por eso están sin Dios, sin el único Dios verdadero. Tenían sus propios dioses falsos, alejados y sin Dios del único Dios verdadero. Esto no significa haber sido totalmente abandonados por Dios. Los gentiles no fueron totalmente abandonados por Dios. Y sabemos que esto no es verdad, puesto que habían sido incluidos en el decreto divino, ¿verdad?, de elección. Muchas gentiles se salvaron. En la historia hay muchos nombres de gentiles y pueblos, ¿verdad?, que vinieron a arrepentimiento a Dios, sin estar en el pacto. Nínive, por ejemplo. Se arrepintieron todos, escucharon el mensaje, rogaron a Dios y Dios no los destruyó. Y rogaron a Dios, al único Dios verdadero. Así que vemos que Dios sí ha trabajado lo que no hacía Israel, Dios lo hacía con sus profetas, con los gentiles y venían a arrepentimiento. Así que los que estaban ordenados para creer. Las naciones gentiles vivían en un mundo borroso, en un mundo sin luz, en un mundo sin brújula y a la deriva. Sin Dios estaban como cabras, saltando de un lado para otro, perdidos en el monte, dando brincos en medio de la oscuridad. Y esa también fue nuestra situación. Si te pones tú en el lugar de los gentiles de aquel tiempo, tu situación era la misma. Ibas dando brincos de un lado para otro, ibas en las tinieblas, ¿verdad? Y solamente lo que hacías era disfrutar de los placeres del mundo. Eso es lo que hacíamos nosotros y eso es lo que hacían los gentiles con sus dioses falsos, ¿verdad? Estaban sin esperanza, estaban perdidos, sin rumbo, sin salvación. Pero a Dios le agradó, con su gran amor, con que nos amó, enviar a su Hijo unigénito para salvarnos y sacarnos de esta oscuridad en la que vivíamos sin esperanza, ¿verdad? Sin esperanza, pero Él envió a su Hijo y nos dio vida a ti y a mí, y a ellos, los gentiles de Éfeso. Así que si antes estábamos sin Dios en el mundo, ahora tenemos a Cristo Jesús, quien nos reconcilia con el Padre y nos hace aceptos en el amado. Nos reconcilia, acabo de decir nos reconcilia. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 13, que es mi segundo punto, que es la iglesia universal. Y aquí viene la gran revelación que hace Pablo en la carta de Efesios, y que otras denominaciones no lo quieren ver, pero vemos la iglesia universal. En Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, unidos, recuerden, en Cristo, unidos a Jesús, vosotros, los gentiles, y nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que antes de revelar a la iglesia universal, ¿verdad?, da una introducción que dice que vosotros que estabais lejos, ahora por la sangre de Cristo, ¿verdad?, los ha hecho cercanos. En el versículo 11 dice, en el 11 que vimos, en cuanto a la carne, esto es en cuanto al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que le dije que en cuanto, y vamos a verlo más adelante, ahora podemos verlo y dice en cuanto a la carne, esto es al pueblo de Israel, eran los circuncisos, los de la circuncisión, ¿verdad? Y nosotros estábamos en cuanto al pueblo de Israel apartados, sin ciudadanía judía, extranjeros, sin esperanza, apartados de los pactos, enemigos de Dios, incircuncisos,
Pero nos dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mi hermano, este es el evangelio verdadero que debemos predicar. La unión en Cristo. Pero ahora lo dicen los gentiles de Éfeso. Ahora los creyentes, los de Éfeso, los que creyeron, nosotros los cristianos, nosotros los de la fe, ellos de la fe, ahora estáis unidos a Cristo, dice. ¿En qué? En la fe, unidos en la fe. Todos los que están escuchando esta carta, hemos sido unidos a Cristo, acercados a Cristo por medio de la fe y su sangre, y su sangre. Vosotros en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dos palabras importantes, lejos y cercanos. Estábamos lejos y ahora cercanos. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza. Por eso dice, en otro tiempo, antes que venga Cristo, antes que Jesús se hiciera carne, en otro tiempo estabais sin Cristo. Es ahora esta nuestra condición de cada uno de nosotros, cuando estábamos en el mundo, sin Cristo. Nosotros estábamos sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo los placeres del mundo, aborreciendo a Dios, aborreciendo a su pueblo, porque la gente nos odia a los cristianos cuando predican, no quieren escucharte y si te quieren pegar, pues te pegan, si pudieran, como en otros países que te matan y te persiguen, ¿verdad? Y su pueblo aborrece a los gentiles. Recordemos que en Israel, en el tiempo de Israel, Israel llegó a aborrecer a los gentiles y los gentiles llegaron a aborrecer a Israel por no hacer su trabajo de llevar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que como estábamos no lejos, nosotros no estábamos lejos, sino muy lejos de Cristo, pero nos dice que ahora habéis sido hechos cercanos a Cristo. Hermano, a su debido tiempo vino el Hijo a este mundo. Se encarnó y vivió una vida santa, una vida sin mancha, una vida sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él con su vida activa. La vida que vivió Cristo es una vida activa y nosotros pudiéramos vivir esa vida activa también, esas obras que Él hizo en su carne, cuando estuvo de paso aquí en el mundo. Él nos ha hecho cercanos, ahora nos dice, por medio de la cruz. Esa es activa, una posición pasiva. Él murió, se entregó en la cruz pasivamente y Él murió en la cruz y entregó su sangre. Así que, hermanos, no solo estamos cercanos, sino que Él fue el primero quien bajó. Él bajó primero. Nosotros estábamos alejados y no podíamos acercarnos. ¿Qué pasó entonces? Que Él fue quien bajó. Fue Él quien se acercó a nosotros, ¿verdad? Él fue quien dio el primer paso. Cristo dio el primer paso. Claro, si nosotros queríamos acercarnos a Dios, si no lo buscábamos, nadie busca a Dios. Hemos visto en los estudios, nadie quiere a Dios, nadie busca a Dios, nadie quiere saber de Dios. No queríamos escuchar de Él, rechazábamos su mensaje, rechazábamos a Jesús, rechazamos al pueblo de Jesús. ¿Acaso nosotros no rechazábamos el mensaje? Yo muchas veces he vivido una vida, ¿verdad? Yo hace poco, mi conversión no fue hace mucho, hace 8, 9 años. El resto de mi vida yo quería ser cristiano, pero rechazaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y a la gente que venía y me predicaba, lo rechazaba. Esto quiere decir que no debemos salir a predicar, sí, debemos salir a predicar el mensaje del Evangelio, porque Cristo se acercó primero a nosotros, nos ha acercado con su sangre, y en nuestro trabajo salir a predicar el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles 13, 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es nuestro trabajo. Nosotros no conocemos quiénes son, pero debemos salir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo se acercó primero y nos ha juntado a Él por medio de su sangre. Nosotros predicamos y creerán los que son ordenados para vida eterna, como dice Efesios 1, los escogidos, los predestinados, los decretados o ordenados para vida eterna, los que reciben el don de la fe y el arrepentimiento. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros predicamos y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo es ir y predicar, ¿verdad?, a todos aquellos que están perdidos en el mundo. Eso es nuestro trabajo. Es el trabajo que se le dio a Israel en Isaías 49.
Y ahora nosotros en Hechos 13 nos dice, id y predicar el evangelio, ¿verdad? Porque hay gente que está ordenada para vida eterna. Y como vimos, ¿cómo escucharán si no somos enviados? Pero no solo somos acercados a Cristo, sino que somos, dice, por su sangre. Gracias a la muerte en la cruz del Calvario, es ahí donde donde se nos entrega a nosotros, derramando su sangre para lavarnos del pecado para siempre. Es ahí donde fuimos acercados, comprándonos por un precio muy alto. Fuimos redimidos por su sangre. Eso es lo que quiere decir que nos acercó con su sangre, que fuimos redimidos, que fuimos comprados una vez y para siempre. Todo está consumado, dice Jesús. Todo fue hecho. No hay nada más que hacer. Ni sacrificios, ni construir templos. La salvación es por gracia y su lavamiento es por gracia. Su redención es por gracia una vez y para siempre. La salvación es por gracia por medio de la fe. Así que, hermanos, fuimos acercados a Dios verticalmente, ¿verdad? Dios bajó aquí a este mundo como Jesús. Verticalmente fuimos acercados, pero también fuimos acercados horizontalmente. Nos acercó, dos pueblos acercó y unió. ¿Se dan cuenta? Cristo baja, nos acerca a Él y ahora de dos pueblos va a reunirnos y nos va a acercar por su sangre, por su sangre. Efesios 2, los versículos 14 y 15 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y es aquí donde Dios revela por medio de Pablo en la carta de los Efesios la iglesia universal, la iglesia universal, el verdadero Israel, que viene de la simiente de Abraham, no por la carne, sino por la fe, que ahora se le llama la iglesia. Gálatas 3, el versículo 6 al 9 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, recordemos, ¿verdad? Génesis 17, 15. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está obviando la circuncisión. Venimos hablando de la circuncisión y ahora nos están diciendo que no es por la circuncisión. La iglesia, ¿verdad? No, el pacto no era en sí la circuncisión, sino el ser, ¿verdad? El pueblo de Dios, por medio de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Y luego, más adelante, en el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? Y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Así que la simiente es Cristo y nosotros somos parte de esa simiente en Cristo. En Romanos capítulo 2, del 25 al 29 dice, pues de verdad la circuncisión aprovecha, dice Pablo, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, por la pura. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, y aquí viene, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nos está diciendo que la verdadera circuncisión que no entendieron los judíos es la del corazón, la del espíritu, ¿verdad? Y si lo unimos con Gálatas, si es por la fe, en Gálatas nos está diciendo que la simiente de Abraham es Cristo y nosotros estamos unidos a Cristo. Así que, hermanos y amigos, el verdadero judío
no es el circunciso de la carne, sino el del corazón. Es por ello que los de la simiente de Abraham son de la simiente de Cristo. Nosotros, la iglesia, todos los que han creído por medio de la fe en el Mesías, ¿verdad? Desde Abraham, en Cristo, todos los que han creído ahora en Jesús son el verdadero Israel. Son el verdadero Israel, que hoy se conoce como la Iglesia Universal. El verdadero Israel, que no les gusta mucho, ¿verdad? Son la continuidad desde Abraham, su simiente hasta el día de hoy, todos los de la fe, no los de la carne. El pueblo judío fue el pueblo escogido de Dios para llevar la luz a las naciones. Pero realmente la verdadera iglesia son todos los de la fe, desde Abraham hasta el día de hoy. Es por ello que ahora todos los de la fe nos dice, son un solo pueblo, que somos cercados y unidos a Cristo. En el versículo 14 nos enseña esta realidad. Porque en él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y si date cuenta que empieza en este texto, empieza con paz y termina con paz. Dos palabras, empieza con paz y termina con paz. Es nuestra paz y haciendo paz, dice. Jesucristo nos acercó con su sangre, que es nuestra paz. Su sangre es nuestra paz. Es nuestra paz. Claro, estábamos primeros alejados, nos dice que estábamos alejados de Dios, enemigos de Dios, pero también llevaban un odio, una enemistad, una guerra contra los judíos y contra los gentiles, hasta el punto que los judíos veían a los gentiles como perros, los llamaban perros. Los judíos llamaban a los gentiles, a las naciones, perros, y los gentiles querían exterminar el pueblo de Israel, y casi lo consiguen en el año 70, casi Roma llega a exterminar a los judíos, si no fuera por la advertencia de Jesús a los cristianos diciéndole cuando vean, ¿no?, las astas de guerra, salgan, las embarazadas salgan, ¿verdad? Si están en el monte no regresen. ¿Quiénes se salvaron en el año 70? La mayoría que salvaron fueron cristianos, que obedecieron la palabra de Jesús. Así que casi lo consiguen, esa guerra entre judíos y gentiles. Entonces dice que Cristo con su sangre nos reconcilia, tanto era el odio que vino Cristo y nos reconcilia y trae paz entre estos dos pueblos. Trae paz. Y no solo eso, y aquí está la gran revelación de la carta, que de ambos pueblos que se odiaban, hace uno solo. Por medio de la sangre, trayendo paz. Que de ambos pueblos hizo uno solo. Pero no cualquiera de los judíos y de los gentiles, no. Los que estaban ordenados para creer y tener vida eterna, como nos dice el Evangelio. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, la Iglesia Universal que ha creado por medio de la fe, por medio de la promesa de salvación, que es no solo desde Abraham, sino desde Adán. La promesa de la simiente es desde Adán, pasando por Abraham, pasando por Moisés, pasando por todo Israel hasta el día de nosotros. Esa es la promesa de salvación, de la fe en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. Todos ellos, todos los de la fe, somos un solo pueblo de Dios, que de ambos pueblos, dice, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. No hace muchas iglesias locales. Hay muchos que no creen en la iglesia local y que Dios se manifiesta por medio de iglesias locales. Aquí no está creando iglesias locales Dios. No, hace un solo pueblo, dice, todos los de la fe, desde Adán hasta el día que regrese Cristo, todos los de la fe, que nos dicen en Abraham, todos los de la fe somos un solo pueblo, no iglesias locales, somos un pueblo, la iglesia universal. En Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los herederos de la promesa no son las iglesias locales, sino la iglesia universal conformada por piedras vivientes que han creído en el Salvador, que es Cristo Jesús. Linaje de Abraham, el cual viene Israel. Dice que somos parte de ese linaje, del linaje de Israel. No de carne, como dice Pablo en Romanos, sino de la simiente
que es en Cristo, como dice en Gálatas 3, los de la fe, la iglesia universal, el verdadero Israel. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para poder unir en su sangre y hacer un solo pueblo, fue necesario la cruz del Calvario. Fue necesario su muerte. Y gracias a esta muerte y gracias a su sangre derribó la pared intermedia de separación, dice. Rompió el velo que nos separaba del Dios Altísimo. Nos reconcilió con Dios, pero también derribó la pared, dice, que separaba a estos dos pueblos. Y dice pared. Sabemos que rompió el velo, que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, y ya no hay separación con Dios. Tenemos unión y comunión con Dios, podemos acercarnos a Dios, pero aquí dice que separó una pared, derribó una pared. ¿Cuál era esa pared? ¿A qué pared se está refiriendo? Recordemos que el templo tenía un espacio para los gentiles, ¿verdad? Tenía un espacio para los gentiles, tenía un espacio para aquellos esclavos que se habían nacionalizado y que habían sido incluidos en el pacto. No podían entrar al templo, pero había un patio. ¿Y para qué fue utilizado ese patio de oración? Para venta de animales, para negocios. Por eso se alzó la ira de Jesús y comenzó a tirarlo todo y con latigazos dándole a las cosas y derribando. ¿Por qué? Porque el templo, el espacio para los gentiles, casa de oración de Dios, había sido preparado para negocio. A ese punto había llegado el odio a los gentiles. El lugar que había sido preparado para ellos, lo utilizaron como negocio. Y en esa pared había una advertencia. Los judíos pusieron una advertencia en el patio de los gentiles. Y dice, ningún extranjero puede entrar dentro de la barandilla y en el recinto alrededor del templo. Y cualquiera que fuese atrapado será responsable él mismo por su muerte subsiguiente. Los judíos habían llegado a poner una advertencia escrita a los gentiles que no pasaran al templo. El templo que fue creado para ir a orar con Dios, se les prohibió a los gentiles con amenaza de muerte. A ese punto habían llegado. Es ese muro el cual Cristo en su muerte ha tirado. Dice que ha tirado el muro, ¿verdad? Derribado la pared intermedia de separación. Era ese muro que separaba el templo de Dios y los gentiles. No solamente rasgó el velo, sino también tiró esa advertencia. Entonces ha hecho de dos pueblos, gentiles y judíos, uno solo. Dice que lo volvieron cueva de ladrones en Mateo 21. Jesús vino a derribar esa separación entre judíos y gentiles. Destruyó ese muro, esa pared racial, porque era un problema racial, que se convirtió en Israel. No solo en lo racial, como veremos también, en enemistades y mandamientos. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervengan muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, la muerte de Cristo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Te das cuenta los rituales que tenían, los mandamientos que tenían, verdad? Que separaba a los gentiles de los judíos, ¿verdad? Dice que vino a enemistarnos, a abolir con su cuerpo estos mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son? Hermanos, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Entregó su cuerpo, como dice el texto, a la tortura y al sacrificio, cumpliendo así para siempre los requisitos de la ley. Los requisitos que hizo Moisés en matar animales y rociarlos, vino Jesús a cumplirlo, ¿verdad? Para el lavamiento de los pecados por medio de la sangre, en un sacrificio
para siempre. En este sacrificio de su cuerpo, su carne, es donde abolió toda enemistad entre los judíos y la ley, entre los gentiles y los judíos que tenían la ley, y los gentiles que estaban lejos de la promesa y de los pactos de la ley, como dice Pablo, aboliendo con su carne las enemistades, trayendo paz, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estos mandamientos expresados en ordenanzas es la ley, donde se encuentran los ritos ceremoniales de los sacrificios alimentarios, sanitarios, de los cuales los gentiles no eran parte de estos ritos y de estas ceremonias. Pero los judíos no solo tenían la ley, también habían creado leyes extras que Dios jamás les dio. Jamás les dio. Crearon el Talmud, leyes que Dios no ordenó, y pusieron el Talmud por encima de su palabra. El Talmud, ¿qué es el Talmud? Elisa, más adelante. El Talmud es una obra que recoge principalmente los discursos rabínicos sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado en el siglo III y el siglo IV por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Crearon libros, leyes, normas que Dios nunca mandó. Nunca mandó. Y lo pusieron sobre la ley de Dios, por encima de la ley de Dios. Y fue Cristo que vino a destruir esto, a abolir estas leyes y estos mandamientos que Dios nunca mandó, pero que separaba a judíos y a gentiles. Estas leyes jamás ordenó Dios cumplir, y lo único que hizo es separar de los principios bíblicos, el Tanaj, que tenían ellos, el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, y aumentar esa separación entre el pueblo judío y los extranjeros, dejando de ser luz para el mundo. Así es como Cristo con su carne destruyó, abolió, derogó la ley, cumpliéndola con su cuerpo para siempre, uniendo a dos pueblos en uno solo. Así que ya no hay ley más que el nuevo pacto. Y esta es la ley escrita en nuestros corazones, cumpliéndola en Cristo y su pueblo, lo que Dios ordenó, la recircuncisión del corazón y del oído. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jeremías 6 dice, mira, ve, ya lo conocían, Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Así que la circuncisión es por el oído y por el corazón. Es Cristo quien nos da vida nueva, nos circuncida en nuestro corazón de piedra por uno de carne, y nuestros oídos tapados son abiertos para escuchar la palabra de Dios, para crear en sí mismo de dos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz. El texto termina diciendo haciendo, empezó con paz y ahora termina diciendo haciendo la paz. Ahora Pablo nos enseña lo que ya nos dijo y vimos anteriormente en otro sermón. La iglesia es un cuerpo donde Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, todos unidos en uno solo. Efesios 4:16 dice, de en quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos un solo cuerpo. Lo interesante de todo esto es que el cuerpo es la unión de dos pueblos, los judíos y los gentiles en la fe, creando un nuevo hombre, dice, y este nuevo hombre o cuerpo está unido a Cristo. Dice que lo creó en sí mismo y todo gracias a su muerte en la cruz, dando su vida, derramando su sangre por este nuevo hombre. Y ahora este hombre nuevo es nueva creación, es una nueva creación, es una nueva criatura, lo han escuchado en la Biblia, ¿verdad? Una nueva criatura. Es por ello que ahora nosotros, los que somos llevados a los pies de Jesús, somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros decimos, gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermano y amigo, por esta verdad. Pablo termina como empezó, haciendo la paz. Jesús es nuestra paz. La paz es con nosotros y eso es importante, porque eso es lo que nos ordena Jesús mismo cuando obedecemos la gran comisión. En Mateo 10:3 dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En Juan 20:21 dice, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Se dan cuenta la paz? De dos pueblos haciendo una paz y enviando paz a otra, a la gente, a los gentiles. Jesús es nuestra paz. En paz vivimos en la iglesia, entre los hermanos. Y todo esto gracias a Cristo Jesús, que nos reconcilió en la cruz, como veremos en el último encabezado y que es ya más corto. Ya termino. Este es mi último punto, es pequeño, termino, que es la cruz, lugar de reconciliación, como ya hemos visto. Efesios 2:16, para terminar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Vuelve a repetir lo del versículo anterior. Y si Pablo repite otra vez, pues yo lo repito otra vez. En medio de la reconciliación, la cual Dios utilizó no solo para acercar, sino para unir, porque primero habla de acercar y luego habla de unir a dos pueblos que estaban enemistados, ¿verdad? Que estaban peleados, donde uno miraba al otro sobre los hombros. Fue la cruz del Calvario quien destruyó todo esto. Pero no significa que el madero fue lo que ha destruido. No fue el madero, no fue la cruz, sino lo que sucedió en la cruz. ¿Y qué sucedió en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Que Dios muestra su amor. Dios muestra su amor por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y su gran conocimiento. Dios, con su gran amor que nos amó, nos ha reconciliado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Uniendo a dos pueblos, judíos y gentiles, uniendo en un solo cuerpo, nos dice, uniéndolo en un solo cuerpo, que es el suyo, que es el suyo. Coge dos pueblos, los une y Cristo hace un solo cuerpo consigo mismo, siendo Él la cabeza de ese cuerpo. Hermanos, Dios ha guardado un remanente a través de toda la historia redentora, desde el huerto del Edén y hasta que regrese Jesús por su iglesia, ha guardado un remanente, los que están ordenados para vida eterna. Y si te das cuenta, esta reconciliación es con Dios mismo, tanto horizontal como verticalmente, entre nosotros, entre su remanente. Y lo más glorioso es que Dios da el primer paso enviando a su Hijo como mediador de esta reconciliación. El glorioso mediador, el glorioso Dios, su gloriosa reconciliación, bendita obra de amor de Dios para con su pueblo. Hermano, es tu obligación permanecer en esa reconciliación, mantenerla intacta, mantenerla santa entre los hermanos, unos con otros. No solo con todos los hermanos de todo el mundo mundial, en especial tu iglesia local, Pero también es tu deber mantener esta reconciliación con tu Dios, no solamente entre hermanos, sino personalmente tú con Dios. Es por ello que nos dio los medios de gracia, ¿verdad? Los tenemos en nuestras manos, tenemos su palabra, tenemos la oración, tenemos las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Tienes todos los medios de gracia, ¿para qué? Para que mantengas esta reconciliación entre Dios y entre tus hermanos de la iglesia local. Así que, hermano, es tu responsabilidad mantenerte en la fe, crecer en la fe, no permitir que la fe que arde en tu corazón mengüe por los problemas, por las aflicciones y aflicciones pasajeras de este mundo. No debes permitir que tu fe mengüe. Hermano, yo os amo en Cristo Jesús. Yo os amo en Cristo Jesús. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para amarnos como Él nos amó. Si yo amo a Cristo, amo su iglesia.
Si yo amo a Cristo, amo su palabra. Yo no puedo amar, ¿verdad?, a Cristo y no amar a su esposa. Yo amo a mi esposa, ella me ama a mí, y yo no puedo amar a Cristo y no amar a su esposa. Entre la iglesia local debemos amarnos. Así que, hermanos, si tú amas a Cristo, amas a Dios y amas a su palabra, amas a su esposa, amas la iglesia, tu iglesia. Esta reconciliación, la cual costó muchísimo en la cruz, manifiesta el gran amor con que nos amó Dios. Y el Hijo y nosotros mantenemos ese fuego de amor cada día, con aceite, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada día con su palabra por medio del Espíritu Santo. Para terminar, practiquemos ese amor siempre hasta que Cristo regrese. No solo en la iglesia local, no solo en la iglesia local, sino también con los perdidos allá afuera. Amemos a nuestros enemigos, Dios nos manda a amarlos. Mostremos nuestro amor para evangelizarlos a los perdidos. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre.